Buenos días, nosotros vamos a hablarles sobre la práctica número 7 que se llama cinética de descomposición del peróxido de hidrógeno. Bueno, les voy a dar una breve introducción. Vamos a hablar lo que es la cinética química, que es la rama de la fisicoquímica que se encarga del estudio de las velocidades de reacción. Su objetivo es encontrar alguna ecuación que nos describa estas velocidades de reacción. La velocidad de reacción puede ser calculada a partir de las concentraciones iniciales de los reactivos o productos, pero puede ser afectado por varios factores. También se necesita una constante. Tenemos de cinética, tenemos dos tipos. Tenemos la cinética homogénea y la cinética heterogénea. En la primera, que es la homogénea, tenemos que es en una sola fase. En heterogénea tenemos más de una fase, 2, 3, 4, 5. Y en esta depende de la superficie de contacto. La velocidad de reacción está conformada por la velocidad de formación y la velocidad de descomposición de los reactivos. Esta velocidad no es constante y depende de varios factores, como por ejemplo la concentración de los reactivos, la presencia de un catalizador, la temperatura de reacción y el estado físico de los reactivos. El orden de reacción está definido como la suma de los exponentes de las concentraciones en la ley de la velocidad de reacción. Este es también llamado orden total de reacción, ya que podemos tener órdenes totales o parciales. Pues el orden depende totalmente del reactivo que se analice. El orden de las reacciones se determina experimentalmente. Existen varios factores que pueden alterar la velocidad de reacción en este tipo de cinéticas. El primero de ellos es la temperatura, que de acuerdo a la ecuación de Arrhenius, tenemos que nuestra variable podría ser la temperatura. Otra es la concentración de los reactivos, el estado físico de los reactivos, ya sea para una catálisis de tipo homogénea o heterogénea, la presencia de un catalizador, que eso nos hace una reacción de tipo heterogénea, la presión y la luz porque también es un tipo de energía. El objetivo de nuestra práctica de cinética de descomposición del peróxido de hidrógeno es determinar experimentalmente el orden de reacción química empleando distintas temperaturas y un catalizador. Para nuestro reactor, los materiales utilizados fue una parrilla, fue un vaso precipitado de 50 mililitros, en el cual pusimos un virador de vidrio de 10 mililitros aproximadamente, donde introducíamos el peróxido de hidrógeno. Fue una bureta de 25 mililitros, un tubo cónico de 20 mililitros, un soporte universal para tener los dos a la misma distancia. Estos fueron conectados con la ayuda de mangueras de plástico. Este sistema fue proporcionado ya por el profe, nosotros no lo hicimos. Antes de comenzar a hacer las mediciones, nos aseguramos de que, se llenó de agua a través del tubo cónico la bureta, asegurándonos de que la bureta y el tubo cónico estuvieran al mismo nivel y en la bureta marcara los 0 mililitros. Esos fueron los mililitros gastados porque en total estaba llena con 25. Se realizaron diferentes mediciones, las cuales variaban en concentración, a temperatura, empezando por una con catalizador, con 5 miligramos de catalizador, 10 mililitros de agua oxigenada al 30%, a temperatura ambiente, que ese día estábamos a 21 grados Celsius. La segunda medición que se hizo fue con 5 miligramos de catalizador y 10 mililitros de agua oxigenada al 3%, también a temperatura ambiente. Estas dos se hicieron para comprobar si había alguna diferencia entre una medición a otra dependiendo de la concentración. La tercera medición que se hizo fue con 14 miligramos de catalizador, 10 mililitros al 3% a una temperatura ambiente. La cuarta medición que se hizo fue con 14 miligramos de catalizador, 10 mililitros al 3% a 50 grados Celsius, utilizando la parrilla con el agua a esa temperatura. La quinta medición que se hizo fue con 14 miligramos con 10 mililitros al 3% a 60 grados Celsius. A partir de aquí empezamos a aumentar 10 grados de temperatura para ver las diferencias. En la medición número 6, 14 miligramos de catalizador, 10 mililitros de hidróxido de peróxido al 3% a 70 grados Celsius. Y por último, para comprobar la reacción sin catalizador, se hizo una sin catalizador, 10 mililitros al 30% a una temperatura de 50 grados Celsius. Lo que hacíamos era, dependiendo de la cantidad, introducir los miligramos de catalizador en el reactor y luego, mediante una jeringa, llenarla con el peróxido y esperar, siempre tomando en cuenta que este par de meniscos estuvieran a la misma altura
para compensar la presión de oxígeno que se fuera a hacer aquí. Los resultados obtenidos en estas mediciones fue que en las mediciones 1 y 2 se utilizó para que viéramos que no era de orden cero, ya que nosotros al aumentar la concentración de peróxido vimos que disminuyó el tiempo en bajar 1 mililitro, con lo cual concluimos que no era reacción de orden cero. Con las mediciones 3, 4, 5 y 6 logramos ver que a mayor temperatura disminuía el tiempo para bajar 1 mililitro. Un ejemplo fue que en 3 teníamos un promedio de 10 segundos, en 4 tuvimos un promedio de 7, en 5 uno de 5 y en 6 uno de 3 segundos, viendo cómo disminuyó proporcionalmente. La medición número 7 fue como vemos el catalizador. Nuestros resultados se utilizó, ya que sin catalizador fue aproximadamente unos 40 minutos, que con 5 miligramos de catalizador fueron 2 minutos o 3. Con esos resultados se puede concluir que mediante esta práctica ha sido posible determinar el orden de reacción de la descomposición del peróxido de hidrógeno, obteniendo un orden de reacción 2. Asimismo, fue posible notar los efectos que tienen en la reacción diferentes factores, como lo son la presencia de un catalizador y la temperatura.